Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 9 de la noche. Ya estamos en vivo hasta las 10, en un día, con nuevas medidas económicas. Nuevamente sorprende el gobierno, sin anunciarlo, publicado en el boletín oficial, esta suba del 35% para el recargo del dólar turista y también para los que compren por internet bienes o servicios en el exterior. Ahora vamos en un ratito a contar todos los detalles de estas nuevas medidas económicas. ¿Por qué el gobierno toma estas medidas, siendo que había negado categóricamente algunas semanas atrás hasta el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, que no las iba a tomar? Y y la preocupación que hay, sobre todo en el elenco económico, por la caída de reservas del Banco Central, que hoy continuó. Es decir, 2 semanas en las cuales Capitanich se pone al frente de la jefatura de gabinete y casi del equipo económico, conduce todas las medidas y explica las medidas que se van tomando, incluso por encima del nuevo ministro de Economía, Axel Kicillof, pero 2 semanas donde el gobierno todavía ve con mucha preocupación una caída persistente de las reservas del Banco Central, que justamente es lo que el gobierno trata de revertir, y es lo que encendió la luz de alarma en el tablero político de Cristina y la llevó a implementar los cambios que están ocurriendo en el gobierno en las últimas 2 semanas. En un ratito vamos a analizar todas las medidas, qué impacto pueden tener, si efectivamente son efectivas en términos de revertir las expectativas económicas y de frenar esa caída de reserva de los dólares que tiene atesorados el Banco Central, con 2 economistas, con Dante Sica, director de ABCEB, y con Hernán Lacunza, ex gerente general del Banco Central y director de Empiria Consultores. También está en nuestros estudios ya Eduardo Bussi, el presidente de Federación Agraria, porque en un ratito vamos a hablar con él, un tema clave, ¿no? ¿Qué dólar quiere el gobierno? ¿Qué dólar quiere Capitanich? ¿Qué dólar quiere Cristina? Porque esta es la discusión de fondo, si se quiere. La discusión es, no está claro qué dólar quiere el gobierno. Yo hace 2 años, cuando el gobierno puso el cepo al dólar, allá por octubre del 2011, pensaba que un dólar a 6 pesos era un dólar caro para la Argentina. Argentina tenía por aquel entonces un dólar un poquito por arriba de los 4 pesos, un único dólar oficial. Había un dólar paralelo muy chiquito, prácticamente 5 o 10% por arriba, que iban a comprar ahí los que negreaban, los que tenían toda su economía en negro y no podían comprar en los bancos, en el dólar oficial, porque no le daban las cuentas. Pero básicamente había un único tipo de cambio en la Argentina, que era el dólar oficial, que estaba un poquito arriba de 4 pesos. En aquel entonces, cuando el gobierno pone el cepo al dólar, asustado por la caída de reservas de ese año, que fue de casi 6.000 millones de dólares en el proceso electoral que lleva a Cristina ganar su segundo mandato con 54% de los votos, se le abre rápidamente un dólar paralelo que salta a 4,80, a 5 pesos, y muchos pensábamos, y yo era uno de ellos, en aquel entonces, 2 años atrás, que 6 pesos como dólar para la Argentina era un dólar caro, innecesario. No era necesario devaluar 50%. Es decir, subir el dólar de 4 a 6 pesos significaba una bruta devaluación, una fuerte devaluación, 50%. Y sin embargo, hoy todos pensamos, y a partir de hoy queda claro que el gobierno también piensa, que 6 pesos para la Argentina hoy es un dólar baratísimo. Es decir, el gobierno se mandó una devaluación del 50% desde que puso el cepo al dólar. El dólar subió de 4 a 6,20 como cerró hoy, alrededor de esos valores. Y aún así, hoy ese dólar de 6 y pico, que hace 2 años parecía carísimo, que muchos decíamos no es necesario que Argentina devalúe tanto, no es necesario que suba tanto el dólar, aún así el gobierno devaluó 50% y hoy resulta que el dólar a 6 pesos es barato. Y el propio gobierno hoy oficializa que quiere un dólar mucho más alto, que con el dólar a 6 pesos no le cierra las cuentas, que se le van las reservas del Banco Central, que no puede frenar el boom de turistas argentinos en el extranjero como en la época de la convertibilidad o en la época de la tablita cambiaria de Martínez de Oz. Entonces, hoy hay un dólar oficial a 6,20 prácticamente, un dólar turista, que es este dólar que se ha formado a partir del dólar oficial más el 35% de recargo, que es lo que conocimos hoy como la nueva medida de la AFIP, este recargo o retención de impuestos
por 35%. Es un recargo que se suma al dólar oficial y esto da al tipo de cambio de hoy un dólar turista de 8.35 y un dólar paralelo que venía bajando en los últimos días y hoy subió un poquito a 9.30. Pero lo que me preocupa es esto. ¿Qué pasó en el medio? Que mientras el gobierno decía que no había ni inflación ni devaluación en la Argentina y que no quería justamente que hubiese devaluación porque eso significaba quitarle ingresos a los que menos tienen, el gobierno se mandó en los últimos 2 años en los cuales decía no hay devaluación, no hay inflación y no hay cepo. Hubo inflación, hubo cepo y hubo una bruta devaluación. El dólar pasó de 4 a 6, 50% de aumento. Bueno, ¿qué pasó en el medio? ¿Y por qué estos 6 pesitos del dólar oficial hoy a todos les parece muy barato? Tan barato les parece a todos que el gobierno a partir de hoy prohíbe totalmente la venta a los particulares de este dólar a 6 pesos y pone este dólar turista a 8.35. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, en el medio pasó que el gobierno, además de los parches por todos lados al cepo al dólar, además de los despropósitos en términos de medidas que iban para un lado y para el otro, no atendió la inflación. Y hubo 25% de inflación en el año 2012, hay todavía otro 25 o 27% de inflación, tal vez un poquito más en los últimos meses, en este año, y entonces el dólar que hace 2 años parecía carísimo, de 6 pesos, cuando muchos decíamos, ¿por qué están comprando dólares a 6 pesos en el paralelo? ¿Por qué está tan fuerte la demanda de un dólar mucho más alto que el dólar oficial? Bueno, porque el gobierno hizo una serie de medidas en estos últimos 2 años que no hicieron más que agravar la situación. Y esa inflación se terminó de comer a este dólar que es mucho más alto que hace 2 años, pero para el propio gobierno resulta muy barato. 8.35 es el dólar que el gobierno quiere para venderle a los particulares. Vamos a contar y a responder algunas preguntas de estas nuevas medidas que se han anunciado a partir del día de hoy. A ver, ¿qué operaciones contempla la resolución 3550 de la AFIP que aparece hoy publicada en el boletín oficial? Contempla todas las operaciones que se realicen con tarjeta, pago de pasajes, pago de paquetes turísticos, gastos de argentinos en el exterior con tarjeta de crédito, todo eso que hasta ahora tenía un recargo del 20% a cuenta de ganancias y de bienes personales, pero en los hechos era un recargo que se sumaba al precio del paquete turístico, de los pasajes aéreos o terrestres, o los gastos con tarjeta en el exterior. Bueno, ahora a partir de hoy pasa del 20% al 35%. Pero más importante todavía, por eso digo que a partir de hoy el gobierno reconoce un dólar turista de 8.35 y dice no le vendo más dólares a nadie a 6.20. A partir de hoy, aquellos que soliciten dólares billete para viajar al exterior porque están con un viaje inminente y hasta ahora la AFIP autorizaba muy poquito de esos dólares, pero algunos autorizaba 100 dólares por día, 80 dólares por día, 150 dólares por día de estadía en el exterior, dólares billete, hasta el viernes pasado los bancos le vendían con autorización de AFIP al dólar oficial, al tipo de cambio oficial, 6 y pico. Bueno, a partir de hoy ya no se puede más adquirir esos dólares billete a 6 y pico, sino que es a ese tipo de cambio oficial más el 35%. Eso da un fuerte encarecimiento de los dólares billete para aquel que quiere hacer turismo en el exterior. Bueno, justamente lo que les comentaba, ¿qué pasa con el dólar billete? Se encarece fuertemente. Es decir, si hay que comprar dólares billete, porque va a hacer turismo en el exterior o va a hacer un viaje de negocios al exterior, tiene que pagarlo hoy 8.35. Si el dólar oficial a fin de año está a 6.50, bueno, a eso hay que recargarle el 35%. Es decir, esto va a seguir subiendo el dólar turista pari passu con el dólar oficial. Ahora, ¿quiénes pueden acceder entonces al dólar de 6.20? ¿Quiénes quedan con la posibilidad de acceder al dólar oficial? Bueno, solamente aquellos que operen en el comercio exterior.
los importadores que le piden dólares al Banco Central para importar un insumo, un bien de consumo o una maquinaria, un bien de capital al exterior, le piden los dólares al Banco Central y con eso le pagan al proveedor en un tercer país. Eso se llama una importación, una compra al exterior. Bueno, los importadores van a poder seguir por ahora accediendo al dólar oficial de 6.20. Y también van a utilizar este dólar de 6.20 los exportadores, los que venden al exterior. Los que venden al exterior y cobran en dólares en el exterior y traen los dólares a la Argentina. Esa es la discusión que hay hoy entre el gobierno y el sector agropecuario. Después lo vamos a discutir con Bussi. La discusión es que los exportadores o los productores sojeros, por ejemplo, no quieren vender la soja porque dicen, ¿por qué te voy a vender a vos, gobierno, la soja a 6,20 al dólar oficial si todas las señales que vos me das es que querés un dólar mucho más alto? Ya pusiste un dólar turista a 8.30, tenés un dólar paralelo a 9.30, en algún momento yo voy a poder vender la soja a un dólar más alto. Porque además vos estás dando esa señal, venís devaluando 50% en los últimos 2 años y seguís con el dólar cada vez más para arriba. Entonces, está prohibido a partir de hoy la compra por particulares del dólar oficial. El dólar oficial solo va a ser para el comercio exterior. ¿Desde cuándo rige la medida? Bueno, a partir de hoy rige efectivamente esta medida del recargo del 35%. Pero como los bancos recién van a adecuar sus sistemas a partir del 9 de diciembre, se les da ese plazo, hay que hacer todo un trámite muy difícil para adquirir, por ejemplo, dólares billetes si uno se va al exterior en estos días. Además de pedir la autorización a la AFIP, hay que hacer una especie de certificado electrónico de pago anticipado de impuestos por el 35%, por la diferencia entre el dólar oficial y el recargo del 35%, ir con esos 2 papelitos al banco, con eso comprar el dólar billete, una cosa muy engorrosa. Bueno, ¿cómo se puede recuperar el 35%? Porque les decía que es un pago a cuenta del impuesto a las ganancias y del impuesto de bienes personales. Bueno, aquellos que, por ejemplo, son autónomos y pagan impuesto a las ganancias o bienes personales, pueden recuperarlo en su declaración jurada anual en el ejercicio siguiente. Por ejemplo, todos los que son autónomos y tienen que hacer la declaración jurada de ganancias del año 2013 van a poder recuperar el impuesto, lo que pagaron de más ahora, en abril del 2014. Pero aquellos que gasten con tarjeta de crédito o hagan compras en el exterior con tarjeta, con este recargo del 35, en enero, en febrero o en marzo, recién van a poder recuperar el impuesto al año siguiente, en abril del 2015. Con lo cual, esa recuperación de este recargo queda licuado por inflación. ¿Qué pasa con los monotributistas que no pagan impuesto a las ganancias? Bueno, tienen que tramitar ante la AFIP un certificado de exención impositiva para que la AFIP les reconozca la devolución del 35% que pagaron de más cuando contrataron un paquete al exterior, compraron algo en internet en el exterior o compraron dólares billete con ese recargo del 35% a 8.35 porque se iban de viaje en los próximos días. Y finalmente, bueno, ¿qué pasa? Esta es una pregunta que se hizo mucho en las últimas horas. ¿Qué pasa con todos aquellos que ya contrataron paquetes turísticos en las últimas semanas o en los últimos meses y ahora están pagando esos paquetes en pesos a cuotas congeladas a 12, a 15, a 18, a 24 meses en cuotas? Bueno, no pasa nada. En esos casos siguen pagando la cuota. Es decir, no los alcanza, ya pagaron el 20% de recargo, que era el recargo anterior. No los alcanza este recargo del 35%. Siguen pagando la cuota que contrataron en pesos en las últimas semanas, hasta la semana pasada, sin ningún tipo de variación de modificación. Igualmente, insisto, acá la señal principal es que el gobierno, muy preocupado por la caída de reservas, trata de encarecer los dólares de aquellos que hacen turismo en el exterior o aquellos que compran por internet en el exterior, que ha sido una fuga importante de dólares este año. Y piensa que de esa manera puede cerrar o tratar de obturar esa fuga de dólares, esa fuga de reservas del Banco Central. Mira el informe, ¿por qué el gobierno cambió? ¿Por qué el gobierno decía que no iba a poner ningún recargo a los pasajes del exterior, adicional al 20%, y a partir de hoy
clava un 35% de retención de impuestos. Preocupada por la sangría permanente de reservas del Banco Central, la presidenta decidió subir el recargo para los consumos en el exterior del 20 al 35%. El aumento afectará la compra de cualquier moneda extranjera, las transacciones con tarjetas de crédito o débito en el exterior y las transferencias por turismo y viajes. La resolución de la AFIP, firmada por Ricardo Echegaray, convalida un nuevo dólar turista que cotiza en torno a 8 pesos con 30 centavos, con el recargo extra para los argentinos que pidan dólares para viajar fuera del país. Y apunta sobre todo a los sectores con capacidad de ahorro, que veraneaban subsidiados con el dólar oficial desde que se instauró el cepo cambiario. El jefe de gabinete admitió la preocupación de la Casa Rosada por la caída de reservas. Nosotros creemos que hay un drenaje de divisas que se da a través de operaciones de turismo, a través de distintos componentes, y nosotros tenemos que ser muy cuidadosos en la administración de reservas para garantizar el flujo de suministro de bienes intermedios, de insumos básicos y también de insumos de carácter industrial para potenciar el crecimiento de la actividad económica. En lo que va de 2013, las compras con tarjeta en el exterior treparon hasta los 5.200 millones de dólares, mientras que en todo el 2012 habían sido de 3.200 millones. La resolución de la AFIP deja abiertos varios interrogantes. ¿El gobierno quiere tener un dólar oficial por encima de la línea de los 8 pesos? ¿Intentará estabilizarlo el año próximo en torno a esa cifra mientras actúa para achicar la brecha con el dólar paralelo? ¿Aumentará todavía más el ritmo de la devaluación que viene generando? Ya estamos con Hernán Lacunza, ex gerente general del Banco Central y director de Empiria Consultores, y con Dante Sica, director de abc.com. Gracias, Dante, por venir. Gracias, Hernán. Bueno, a ver, ¿qué está pasando? Claramente, ahí lo escuchaban a Capitanich, hay un cambio de discurso grande del gobierno. Hoy incluso el presidente del Banco Central, Juan Carlos Fábrega, admitió una caída importante de reservas en los últimos meses, y el propio Capitanich ya no es el discurso o el relato que le hicieron incluso decir a la presidenta este año, que se encontraba con argentinos en Harvard y con argentinos en Europa y por todos lados, porque la Argentina era una potencia que llevaba a que la clase media argentina pudiera vacacionar y viajar por todo el mundo, porque este mismo episodio de dólar barato que permite hacer turismo en el exterior ya lo vivimos en la década del 90 con la convertibilidad y en la tablita cambiaria de Martínez de Oz a fines de la dictadura militar. Ahora, el relato llegó a hacerle decir a la presidenta ese tipo de cosas. Estaba en sus discursos. Bueno, cambia totalmente el relato con Capitanich diciendo: ponemos un recargo del 35% para evitar el drenaje de dólares de las reservas. Tenemos que proteger y cuidar las reservas y los dólares que se están yendo por este lado. Ahora, Hernán Lacunza, ¿esto tiene efectividad? ¿Qué impacto puede tener? ¿Esto cambia de alguna manera la situación económica? Sí, esto, Maxi, me parece que es un eslabón más en la estrategia del gobierno desde hace 2 años de administrar la escasez vía represión de demanda. El gobierno le empezó a sangrar el tobillo y dijo, bueno, no se puede comprar más dólares para ahorrar, después le empezó a sangrar la rodilla, bueno, no se puede girar más utilidades de las empresas, después siguió por el hombro, entonces, bueno, no se puede importar más y ahora vía turismo, entonces pone un torniquete extra al codo. Así lo que ha logrado es hacer una gran trombosis inducida donde no circula la sangre y no viene ninguna sangre oxigenada voluntaria porque nadie entra a un organismo si no está seguro, a una economía si no está seguro de si puede salir. La verdad que las medidas que adoptó el gobierno, en buena hora que Capitanich reconozca que están administrando la escasez, la causa, digamos, si no explora la causa de por qué tiene esta hemorragia itinerante, es por la que vos explicaste muy bien, es la inflación. O sea, si todo sube menos el dólar, si todo sube por el ascensor y el dólar por la escalera, a la larga el dólar está barato. Y hoy el dólar está barato. Entonces los argentinos, igual que los suecos y los sudafricanos, cuando está barato compramos dólares. Entre 2003 y 2007 claro, no comprábamos. Déjamelo ponerte en otros términos. Yo decía que en octubre del 2011 me parecía carísimo un dólar a 6 pesos, pero claro, también me parecía carísimo el pan a 20 pesos. Exactamente. Claro, digamos. Y resulta que 2 años después el dólar a 6 pesos nos parece a todos baratísimo. Y supongo que el pan a 12 mangos o a 13 mangos también parece barato. Bueno, por eso no podés atesorar porque se endurece. En el caso del pan. En el caso de los dólares no. Fíjate, la gente no es onza en la Argentina. Sabe que atesorar los dólares
es un bien, claro, es como ponerte latas de tomate en tu casa, digamos, que sabes que van a ser más caras en el futuro. El exceso de demanda entonces se da porque el precio está artificialmente bajo. Digamos, lo que hace el gobierno es reprimir una crisis cambiaria, impidiendo esa demanda. Inicialmente tiene alguna efectividad, incluso esta medida puede, al encarecer ese canal de demanda, puede desestimularlo un poco. Pero esto, Maxi, digamos, lo que hace este tipo de medidas es transformar una corrida corta en una maratón, un poco más larga, pero no cambia el sentido del flujo de divisas. Con lo cual, si vos me decís, van a tomar esta medida para mientras tanto, y hay que aplicarla porque si no se queda sin reserva, claro. y el central no puede perder 2.000 millones de dólares de reserva por mes. Ahora, vamos a usar ese tiempo para atacar la causa de la presión arterial que me genera la hemorragia, que es la inflación, bienvenida. Vamos a usar esta medida para distraer al ahorrista y para que pasen 4 meses y no hacemos nada, y vamos a estar migrando la hemorragia. A ver, muchos se enojaban conmigo, pues yo decía que algo iban a hacer con el dólar turista después de las elecciones, y es más, decía, ya estás en este callejón, algo tenés que hacer, porque Argentina no puede perder 8.000, 9.000 millones de dólares al año por el turismo, que es más de lo que perdés en el déficit energético. Algo tenés que hacer. Ahora, no me culpen a mí de la medida que toma el gobierno, digamos, porque en este callejón el gobierno algo tenía que hacer con esto. Ahora, la pregunta es, ¿esta es la medida más acertada? Porque hoy todos me preguntaban, ¿y qué pasa con los turistas que vienen del exterior a la Argentina? Y no, esos dólares no te ingresan. No. Porque el turista que viene del exterior a la Argentina y quiere vender sus dólares no va a ser tan sonso de ir y dárselos a un banco a 6,20. Lo va a seguir vendiendo en la peatonal Florida o en algún lugar a los arbolitos o al conserje del hotel. Entonces son dólares que no te ingresan. Encarecer los dólares que salen, pero de nuevo son dólares que no te ingresan. ¿No hubiese sido mejor lo que proponían algunos, que directamente poner un dólar turista a 8,50 o a 9 pesos y de esa manera encareces los viajes al exterior, pero al mismo tiempo te ingresan los dólares del turismo receptivo? Sí, seguramente una medida de más desdoblamiento cambiario hubiese sido, desde ese punto de vista, más efectivo. Ahora, es claro que seguimos trabajando básicamente a través de parches y el gobierno por el lado de está atacando el frente externo, por el lado de la oferta quiere tratar de maximizar los dólares que pueden entrar. Creo que lo único importante como señal fue el acuerdo o el preacuerdo con Repsol, pero eso es ingreso de dólares a mediano plazo. Ahora, en el corto, el flujo de caída, las reservas seguía estando activo y lo que tenía que hacer, como decía recién Hernán, poner torniquete. El torniquete era en dónde se te va. No podés cerrar la cuenta que estás pagando en energía, tenés restricciones en el sector industrial como para poder seguir apretando las importaciones y por lo tanto cerrás la cuenta de servicios, que es básicamente la cuenta de turismo, que también en el medio de lo que uno denomina turismo hay algo más que es lo que es salida al exterior, mucho que son las compras, digo, el cepo y la idea de salirte de los pesos que se te derretían con ese excedente de pesos que seguís teniendo, hacías que se escape por esa variante. Claro, no es solamente turismo, digamos que además de los pasajes y los paquetes turísticos, estaba lo que se conoce como el bagallo, digamos, todas las compras de electrónica, de textiles, demás que se traían a manera de hormiga. Tenés algunos residentes argentinos que trabajan en el exterior y que estaban teniendo gastos en el exterior o su consumo diario con tarjetas que eran extensiones de bancos nacionales. Todo tipo de maniobras para tratar de acceder al dólar oficial. Que vos accedas, pero si vos seguís teniendo una economía, y eso yo comparto con lo que dice Hernández, esto te puede servir de un tiempo, pero si mientras tanto haces algo. Y acá el test ácido, para saber si esto puede tener algún tipo de efectividad, si van a hacer algo con el tema fiscal, porque acordate que en Argentina tenés la política fiscal que domina sobre la monetaria. Entonces, si no hacen algo con lo fiscal, que básicamente se van a un tema de tarifas, es difícil frenar el drenaje fiscal, seguir teniendo esta emisión, porque cuanto más pesos tenés y más reservas se te caen, el tipo de cambio no baja paralelo por más que lo reprimas, lo fuerces o vendas bonos o mandes a la policía. Bueno, ahí les quiero hacer una pregunta y ahora le voy a consultar a Eduardo Buzzi. ¿En qué condiciones el campo vendería los dólares que tiene? Es decir, para que haya más oferta de dólares genuina en el país. Pero bueno, está claro la estrategia del gobierno de tratar de achicar lo que se llama la brecha entre el dólar oficial y el dólar paralelo. Es decir, va subiendo el dólar oficial, eso se llama devaluación del peso en el tipo de cambio oficial, y al mismo tiempo lo que hace es trata de bajar el dólar paralelo.
con algunos instrumentos un poco polémicos, ¿no? Vendiendo bonos del ANSES, bueno, tratando de achicar esa brecha. Y lo ha logrado Capitanich. Es decir, ha subido el dólar oficial y ha bajado el dólar paralelo. Ahora, la pregunta es, ¿eso lo va a poder lograr en algún punto? Ahí estamos viendo el cuadro. Cuando Capitanich asume, el dólar oficial estaba a 6 pesos y el paralelo estaba a 10. 67% más caro. Hoy está el dólar oficial a casi 6,20 y el paralelo a 9,30. 50% más caro. Ahora, ¿esto es posible de lograr en algún punto intermedio? Digamos que, por ejemplo, alrededor de este dólar turista de 8, 8,50, el gobierno diga, bueno, quiero llevar hasta ahí el oficial, bajo hasta ahí el paralelo y volvemos a tener un único dólar en Argentina. El gobierno hace los días pares medidas sensatas y los días impares medidas insensatas o más de lo mismo, con lo cual no hay un camino crítico trazado. Está desdoblando, que era tu sugerencia, que me parece que sería mejor que esto que estamos haciendo parcial, está desdoblando en etapas, que es lo mismo que devaluar sectorialmente en etapas. Era de cajón que iba a autos, y era de cajón que iba a turismo, y bueno, va encareciendo. Ahora, también busca dólares frescos vía Repsol, CIADI, Banco Mundial, Fondo Monetario, bienvenido. Ahora, si no va a hacer nada con la inflación, que tiene que empezar por el lado de los subsidios para dejar de que el Banco Central se vea obligado a emitir. Hay un número, Maxi, que es coincidente y no es casualidad. Los subsidios son 140.000 millones de pesos, 5% del PBI. El déficit fiscal sin recursos extraordinarios es 5% del PBI y la asistencia del Banco Central al Tesoro vía reservas, dólares y vía pesos, emisión, es 5% del PBI. Hay vínculo estrecho entre los subsidios y la emisión y la inflación. Es decir, nadie le está pidiendo recortar obra pública, recortar planes sociales, bajar salarios al gobierno. Esos subsidios están mal focalizados porque van a los ricos y a la clase media, no son federales porque es solo área metropolitana y tiene incentivos perversos a la producción y al consumo porque nadie controla cómo si deja prendida la luz de más porque la luz está barata. Porque está muy barata. A su vez te pega por el déficit energético, es decir, la necesidad de importar más energía. Fíjense lo que ha pasado con las reservas. Hoy volvieron a caer las reservas del Banco Central. Están en 30.784 millones de dólares. Es una escalera hacia abajo, las reservas del Banco Central. En lo que van del año, la caída ya supera los 12.500 millones de dólares de caída de las reservas. Recordemos que el Banco Central pensaba recuperar reservas este año, es decir, pensaba no que bajen las reservas, sino que aumenten las reservas. En la caída en lo que va del año son 12.500 millones, casi 30% de caída de las reservas en lo que va del año. Y fíjate en ese gráfico, con cepo, la caída duplica la de 2011 que no había cepo. Claro. Es decir, Cristina se asusta por la caída del 2011, porque le cayeron casi 6.000 millones de dólares a reservas, pone el cepo y este año la caída duplica la de todo el año 2011. Así es. O sea que está muy preocupada la presidenta. Digamos, si se asustó con el 2011, con la caída de 6.000 millones, cuando las reservas venía de reservas récord. Es decir, las reservas eran mucho más. En el 2011 vos tenías 47, claro, 52.000 millones de dólares de reservas en el 2010 y de ahí te cayó en 6.000 millones. Ahora te están cayendo desde un nivel más bajo. Y el otro dato importante, bueno, es la devaluación. El gobierno en el camino viene devaluando. Fíjense lo que ha subido el dólar oficial en lo que va del año 25,5%, de 4,93 a 6,19, y desde que se puso el cepo, 45% de aumento del dólar oficial. Pero aparte duplicó la tasa devaluatoria en el segundo semestre, ¿no? Con respecto a lo que venía en el primer semestre. Es decir, viene a un ritmo más rápido. Mucho más rápido. En el primer semestre venía el 14 y ahora, si vos sacás la diaria de estos días, está arriba de 35, el promedio es alrededor de 30. Es decir, si siguen a este ritmo de devaluación, rápidamente llegan a los 8 pesos, es decir, antes de fin de año, el año próximo, llegan tal vez a pasados mediados o septiembre del año próximo, llegan a los 8 pesos. A los 8 pesos. No pasa. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el dólar que hace que entren los dólares a la Argentina? Los dólares financieros y también los dólares de la cosecha, los dólares de los productores sojeros. Eduardo Bussi. Maestro, dígame. Bueno, ese, ¿cuál es el dólar? ¿Cuál es el dólar? ¿Qué nivel de dólar? Claro, lleva a que un productor de soja, por ejemplo, que tiene ahorrada la soja, no la vende hoy a 6 pesos,
dice, bueno, ahora es momento de empezar a vender. Hoy, mira, yo tengo una responsabilidad por ser representante de pequeños productores, señalar primero quiénes son los sojeros. Y los pequeños productores sojeros hace 6 meses que no tienen un grano de soja. Digo eso para poner las cosas en su lugar. Es decir, ya tuvieron que vender todo para pagar todos los El costos. productor chico ya vendió, está sembrando de prestado. Digo, Ahora están sembrando la soja del 2014. Correcto. La que Entonces, se cosecha entre abril y mayo. Cosecha gruesa, por lo tanto se está comprando insumos, fertilizantes, agroquímicos, todo, y gracias a las cooperativas, copiadores y proveedores de insumos, porque la mayoría de los productores chicos están desfinanciados. Esto, así es, no se pudo sembrar suficiente maíz, se está sembrando más soja, girasol en alguna zona, estamos en ese momento. Entonces, dentro del campo, no todo el campo es lo mismo. Primera cuestión que me parece saludable señalar. Ahora, quienes sí mantienen reservas en dólar, reservas en soja, advierten que eso sí tiene un correlato con el dólar, y eso es cierto. Pero no es una cuestión de estar especulando sobre la cotización de la moneda, es mucho más grave. La gravedad de que el productor que tiene reserva en grano no venda los granos, no es porque está haciendo una apuesta especulativa, que en algunos casos lo será, pero que en la mayoría de los productores es en lo que confía, atesora en lo que tiene confianza, que es en su grano. Por lo tanto, el productor, si no ve un contexto general como lo tuvo en el 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, digo, ese fue un contexto donde había superávit gemelos positivos, donde Néstor Kirchner entendía de economía, ¿no? Y lo tenía Labaña de ministro. Cristina no entiende. Fíjate, y me parece que entiende menos, digo por lo pronto, ¿no? Donde los subsidios estaban creciendo, pero eran a las rentabilidades empresariales, pero eran razonables, donde el mercado interno estaba en expansión. Entonces, cuando el contexto general había estabilidad, las tasas de interés eran razonables, entonces, ¿qué hacía el productor? Tenía liquidez, veía perspectiva y se metía en un pozo, en una constructora, y compraba, y era inversionista en La Plata, Capital Federal, Rosario, Córdoba, Santa Fe, San Miguel de Tucumán. Digo, apalancaba el negocio inmobiliario, el negocio de la construcción. En Rosario, que conozco bien de cerca, decenas y decenas de torres se hicieron en gran parte con la liquidez sojera. Entonces, bueno, la maquinaria agrícola. El problema es que hoy no hay confianza en el contexto. Entonces, el productor que hace, atesora lo que tiene y vende a cuentagota a medida que necesita financiar lo que está sembrando. Esa es la situación del presente. Por lo tanto, ayer me tocó contestarle a Capitanich, dice, que no especulen sobre la soja, dijo Capitanich. Yo le decía, bueno, a ver, está bien que un ministro todas las mañanas hable, porque si no somos gataflora, ¿viste? Como el tema de la gataflora. O sea, cuando no hablan, porque no hablan, cuando hablan... sí, ya lo explicó la presidenta. Entonces, bien, que hable, pero que no digan macana. O sea, no es un problema de que los sojeros están especulando, sino de que hay un contexto. ¿Y esto cómo se resuelve, entre otras cosas? Bueno, yo no tengo, acá hay avesados economistas, pero digo, hoy en la conferencia de la Unión Industrial, esta mañana, se dio una mesa amplia, donde estaban los sectores, los bancos nacionales, la industria nacional, las entidades de productores, y ese modelo de representación, y Héctor Méndez dijo algo en el cierre, que me parece que hay que reconocérselo, estando Capitanich, Rossi, Lino Barañao, Débora George, digo, todo el staff de ministros ahí. Héctor Méndez dijo, se necesita que haya consenso, concertación, acuerdo con todos los sectores. El titular de la UIA dijo eso. El titular de la UIA, con todos los sectores, ¿no? Que algunos sí, otros no, con todos los sectores del campo empresarial, productivo, laboral, y hace falta una concertación de precios, salarios, acuerdos, consensos amplios, y empezar a retocar. Basta de garantizar rentabilidad a las empresas por vía de subsidio, basta de, va a haber que mejorar salario y adecuar tarifa, va a haber que tomar una serie de medidas que contengan la inflación, que vuelva a recuperar competitividad revisando la presión impositiva, porque a esa escala que vos pusiste de todos los dólares, yo le agregaría una cuarta, que es el dólar agropecuario.
Es decir, el dólar, oficial menos el 35% de retención. Correcto, es 6 pesos 20, menos 35, por lo tanto estamos con un dólar de 4 pesos. Sí. Acá hay 4 dólares, 4 pesos para los productores, 6 pesos el oficial, digo, el de 8 y el de 10. Esa es la situación del presente. Sí. Eso es un desquicio. A mí me da un poquito de vergüenza preguntarle a los economistas esta cuestión, porque es obvia, pero me parece que cuando Capellanich habla de los productores sojeros que especulan y demás, es algo evidente, que si alguien tiene dólares, es decir, el argentino que tiene atesorados los dólares, que se llevó los dólares, no lo vende a 10 pesos. Es decir, el dólar tocó 10 pesos y nadie vendió. Bajaron el dólar paralelo vendiendo ANSES bonos. Pero, ¿Cómo va a vender el productor sojero a 6 pesos menos la retención si la señal del gobierno es espera un poquito que ya te va a llegar a un dólar más alto? Pero aparte pero es un comportamiento. En un contexto complicado. Es un comportamiento que lo hacen los sojeros porque tienen su producto, pero en el fondo todas las empresas hoy están protegiendo su hoja de balance. Las empresas que no le dejan girar utilidad y se quedan en pesos, ¿qué hacen? Tratan de atesorar. Algunas se van a maquinarias, algunas invierten en edificios de oficina que a lo mejor nunca van a ocupar y algunas atesoran en su propio producto para tratar de mantener, digamos, de cuidar su hoja de balance, no perder capital y no tener expuesto al tema de la inflación. Entonces, es un comportamiento que no es especulativo, te diría que es racional en un marco de inflación e incertidumbre. Y en defensa propia. Que cuando hay una expectativa devaluatoria, un ahorrista o un sojero puede ahorrar en pesos, en bienes o en dólares y ahorran lo que le rinde más. Exacto. Y si la soja va a valer, que se dolariza, va a valer 40% más, porque esa es la expectativa del año que viene, bueno, se va a quedar en soja, porque si se pasa a pesos, si vende el productor, le dan pesos, no le dan dólares, y la tasa de interés es 19%, el tipo perdió un 20%. A ver, entendamos una cosa, porque parece que hay algunos funcionarios que no terminan de entender el ABC de la economía. Vos ponés un plazo fijo en pesos, ponés el productor vende la soja y se pone un plazo fijo en pesos. ¿Cuándo te paga un plazo fijo en pesos grande? ¿20%? 20. Bueno, la devaluación, es decir, el dólar que lleva el gobierno para arriba 27. está en 11 meses al 25, en 12 meses, en un año, en 27. Bien. Entonces, ¿por qué te va a vender Y acelerándose. la soja y va a poner un plazo fijo al 20% si el propio gobierno le está dando la señal, quédate en dólares que yo te voy a pagar con el 27%? Bueno, ¿cuándo se corta esta expectativa devaluatoria que el propio gobierno alimenta? Esto de decir, vamos con el dólar para arriba y no estamos devaluando, ojo, dice el gobierno. Estamos llevando y administrando el tipo de cambio. Bueno, la buena ¿Cuándo noticia, se corta eso? ¿Cuándo tiene un límite que uno diga, bueno, paren, aflojen un poco, porque no se puede devaluar permanentemente? Buen punto. Cuando paremos la inflación, vos preguntabas recién cuál es el dólar de equilibrio para que los productores liquiden, y si estábamos en equilibrio en 2009, que era una economía más equilibrada, que el dólar valía 4, bueno, el equivalente al día de hoy es 8. Pero eso es comparar dos diapositivas, dos fotos. Porque si yo pongo hoy el dólar a 8 y no hago nada con la inflación, dentro de 3 meses estoy igual que hoy, porque la inflación se comió esa devaluación. Entonces, tengo que hacer un plan antiinflacionario, porque si no lo hago, todo este parche es para ganar tiempo y cada vez es más difícil corregir ese atraso cambiario, porque corregir el de hoy es más difícil que el de 2011, pero si no hago nada hoy, el de hoy va a ser más fácil que el de 2015. Entonces, bueno, si dilatamos la cuestión de la inflación, donde hay que pasar algunas malas noticias, donde tengo que subir la tasa de interés, porque para defender el ahorro en pesos, para encarecer la dolarización, tengo que premiar el ahorro en pesos vía tasa de interés. Por suerte el gobierno ha dejado la ilusión esa de la especificación compulsiva, que me parece nos hizo perder mucha energía, y era una cosa infantil. Pero bueno, digo, recién está removiendo su diagnóstico inflacionario. Me parece que estamos lejos todavía de una solución, porque el acuerdo de precios puede ser el corolario de un programa antiinflacionario donde el gobierno sirva a la mesa con determinados ingredientes, no pedirle a los trabajadores y a los productores que adecuen sus expectativas. Pero aparte, este tema de... Porque digo, hay dos discursos. Lo que hace Kicillof es para la tribuna, la idea, vamos a ver las cadenas productivas, traigan información, matriz y sumo producto. En el fondo tienen que trabajar sobre el tema fiscal, alinear el tema fiscal con el tema monetario y ahí sí poder alinear el tema de ingresos. Ahora, eso te atenúa, te puede calmar un poco la inflación y te puede hacer que de alguna manera rinda las medidas que están tomando en el sector externo. Mientras no hagan nada en el frente fiscal, que es el frente en pesos, digo, todo lo que están haciendo ahora se evapora y la brecha cambiaria podrá achicarse, pero no es sustentable en el tiempo, porque donde la relación pesos-reservas
siga manteniéndose como ahora, la brecha vuelve al nivel que tenía Claro, antes. lo que siempre comentamos, cada vez hay más pesos dando vuelta en la economía y menos dólares atesorados en el Banco Central. Entonces, la relación entre esos pesos y los dólares que hay en las reservas es un dólar más alto. Exacto. Es un tipo de cambio más alto. Eso es lo que tiene que tratar de volver controlar, a equilibrar el gobierno. Y aparte acá, a nosotros nos quedó una tara, si querés, entre comillas, de los 90, que es la palabra ajuste. Vos, cuando en los 90 tenías que ajustar el tema fiscal, claro, tocabas el hueso, porque no había grasa. Ibas a salarios o a jubilaciones, y eso afectaba el nivel del consumo. Hoy tenemos, como decía recién Hernán, 5 puntos de subsidio entre energía, transporte y algunos gastos, que hoy el gobierno tiene que necesariamente recortar, porque eso le da, sin tener que tocar el núcleo de lo que es su política social. Alguien hacía la cuenta de que si el gobierno el año próximo congelara los subsidios, ni siquiera los recortara, sino que no los indexara por la inflación, el 25%, como va a indexar el resto del gasto público, o más, porque los subsidios vienen creciendo no al 25%, a la inflación, vienen creciendo al 50%, al 60%. Si el año próximo congelara nada más los subsidios, no estamos hablando ni siquiera de recortes, los congelara, eso significaría un ahorro de unos 40.000 millones de pesos. Total. Sí, es decir, el gobierno tendría 4 asignaciones por hijo, 4 años de asignaciones por hijo de ahorro. Y acordate que tenés una tensión para el año que viene, porque mientras el gobierno devalúa, eso implica que se encarecen las importaciones que está realizando de la energía. Por lo tanto, si no hace nada con las tarifas, no solo tenés el impacto de la inflación, sino el impacto de la devaluación sobre los subsidios, con lo cual lo torna explosivo. Lo que pasa que la magnitud... Perdón, Hernán, Diego Llenu, estuvo hoy Macri en Casa de Gobierno, toda una señal política. Se reunió con Randazzo y después, con Jorge Capitanich, el jefe de gabinete, y después terminaron trenzados en una discusión sobre la inflación en la conferencia de prensa. Sí, hubo una reunión Macri, estuvo con Horacio Rodríguez Larreta y lo recibió Capitanich junto con el vicejefe de gabinete, que es Carlos Sánchez. Fue una reunión de 45 minutos aproximadamente, y cuando salieron esta modalidad, que es nueva, de aparecer juntos en el atril, siempre el atril estaba reservado para el presidente o la presidenta, esta vez... Por un lado Capitanich, por el otro Macri, hablando de qué había sido esa reunión, de qué se había hablado, de los temas del transporte, los temas de la basura, los temas del narcotráfico, pero cuando llegaron a la inflación, ahí hubo alguna discusión, creo que tenemos algún corte donde aparece Macri reclamándole de alguna manera a Capitanich: no estoy de acuerdo con lo que tiene que ver con la inflación. Bueno, mirá en la conferencia de prensa posterior, conjunta entre el jefe de gabinete y Mauricio Macri. Después te voy a preguntar si para Cristina Macri es el adversario favorito, el que quiere levantar para eclipsar a Massa y a Scioli. Mirá en la conferencia de prensa posterior, se trenzaron Macri y Capitanich por el tema de la inflación. Nosotros tenemos una concepción ideológica y filosófica distinta en términos de abordaje de determinado tipo de cuestiones. Ejemplo, consideramos que el tema de la variación de precios en la República Argentina tiene que ver con concentración económica, que tiene que ver con asimetrías de oferta y demanda, que tiene que ver con expectativas y que tiene que ver también con inflación importada. Y que en definitiva lo que hacemos para eso es, por un lado, generar un sendero, y cuando yo le transmití el rol que nosotros adjudicamos a la política económica es claramente la política fiscal, monetaria y cambiaria. Nosotros creemos que la política cambiaria tiene que garantizar competitividad a largo plazo, creemos que la política monetaria tiene que generar los incentivos para que la actividad económica garanticen la persistencia del crecimiento de la actividad económica, y también creemos que la política fiscal tiene que ser de un modo razonablemente expansiva para generar demanda agregada. Nosotros creemos que los 10 años de historia reciente en Argentina generaron 7,6% anual acumulativo de crecimiento, o sea que, en definitiva, el modelo ha tenido sostenibilidad desde el punto de vista de sus resultados. Bueno, yo estoy invitado y acá, no vengo acá a debatir con el jefe de gabinete, le agradezco la invitación. Podemos empezar a decir ya anticipadamente. Bueno, eso es bueno, quiere decir que si es candidato va a debatir, eso está bueno. Eso está bueno. Pero bueno, la verdad es que no coincidimos en la explicación de lo que llama modelo ni los resultados. Bueno, esta discusión tenía lugar porque Macri fue el que primerió, es decir, Macri le hacen una pregunta sobre el tema de la inflación y Macri sale a responder, bueno, nosotros creemos que no están enfocando bien el tema de la inflación, dice Macri,
Es cierto que tiene que haber consistencia entre la política fiscal, monetaria y cambiaria, como nos explicó Capitanich, pero no vemos en el gobierno hasta ahora ningún resultado en el tema de la inflación. Eso dice Macri y sorprende en la conferencia de prensa. Sí, porque además lo dice en un momento que se venía hablando de la basura, del transporte, cualquier otro tema. Y dice, esto afecta a los ciudadanos de Buenos Aires, que ahí mete el tema de la inflación, después le responde Claro, ahí Capitanich. después le responde Jorge Capitanich, un poco descolocado, porque Macri le saca el tema de la inflación en casa de gobierno. Y después Macri, bueno, trata de cerrar un poco el debate. Pero evidentemente es un punto que distancia al gobierno de lo que propone Macri. Sí, Capitanich termina hablando de que había sido una charla con mucha franqueza, que no se iban a poner de acuerdo en todos los temas, un poco desandando lo que se había dicho al comienzo de la charla, donde se hablaba de una reunión muy positiva. Pero bueno, Capitanich remarcando que este fue el primer encuentro, que también va a haber otros encuentros para seguir hablando de una agenda común entre el gobierno nacional y el gobierno de la ciudad, y también ahora estaba reunido con Scioli, una serie de reuniones que tiene Capitanich con distintos gobernadores, y en el caso de Macri le preguntaron por qué primero Macri, por qué primero convocaron a Macri, y no lo supo explicar muy bien Capitanich. ¿Es cierto esto que Cristina de alguna manera lo busca a Macri porque lo ve como el adversario favorito? El adversario que no puede penetrar en el peronismo, que no le genera de alguna manera problemas en la gobernabilidad en los próximos 2 años, y al que no ve tampoco con demasiadas chances de un armado nacional para el 2015? Sí, me parece que está claro eso, que es parte de la estrategia del gobierno, de Capitanich en este caso, y de ningunear un poco al resto de los dirigentes, tanto a Scioli, que finalmente hoy estuvo en la Casa Rosada, pero fue uno de los últimos gobernadores que llegó a Balcarce 50, el otro es de la Sota, que queda por reunirse, y por supuesto también a Massa, que Capitanich dice es un dirigente raso, es un diputado más, tendrá que ir al Congreso para hablar con nosotros. Le voy a preguntar a Eduardo Bussi, para que me conteste después de la tanda, si también puede haber un diálogo en base a estas cuestiones económicas entre el campo y el gobierno. Si Capitanich ha tendido también a una línea de negociación que hasta ahora la presidenta no concede. La presidenta no quiere saber nada con Bussi o con Echeverre, el presidente de la Sociedad Rural, o con la mesa de enlace. Pero puede haber algún canal de diálogo con Capitanich. Una tanda muy cortita y volvemos, no te vayas. Sumi Industrial, Sociedad Anónima, una fortaleza en aceros. Protege la salud de tu familia con APRES, cobertura médica. Desde 1974, brindando el más alto nivel en servicios médicos, con el respaldo del Sanatorio Modelo Quilmes. Planes para empresas, planes directos, medicina laboral y por desregulación de tu obra social. Modernos centros médicos. Accede a un plan acorde a tus necesidades llamando al 0800-666-3640 o en www.apres.com.ar. APRES, yo te protejo. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Osmédica, la obra social de los médicos y todos los trabajadores activos, inauguró en Temperley una nueva delegación para la atención de los beneficiarios de la zona sur del Gran Buenos Aires. Gestione allí autorizaciones, opciones de traspaso, afiliación de grupos familiares, renovación de credenciales y otros servicios. Desde ahora seremos un vecino solidario más y nos encontrará cada día en Almirante Brown 3351 Temperley. Informes 0800 999 5396. Una razón más para estar con nosotros. Osmédica, la obra social de los médicos y de todos. Jacobi Cavallo Folgueiro Abogados. UMED, tu derecho a la excelencia. ¿Y usted sabe en quién confiar a la hora de adquirir o de alquilar su nuevo predio industrial? Si usted tuviera que mudar o ampliar su empresa, ¿en quién confiaría la búsqueda de su nuevo predio industrial? En Adrián Mercado, que es el que más conectado está con las pymes. Así como él, que confía en el mejor. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Seguimos en Plan M. Eduardo Bussi, ¿hay alguna chance de que se reabra el diálogo gobierno-mesa de enlace? Hay algunos síntomas, vamos a ponerlo así. Hoy estuvo Casamiquela en el cóctel de la Asociación de Proveedores de Insumos, ACTA, y habló de la necesidad de un diálogo amplio. Esto me lo comentaba Luis Miguel Echeverre de la Rural, que estuvo presente ahí. Hoy en la conferencia de la Unión Industrial,
al cierre, al terminar la conferencia, sale Capitanich, nos cruzamos, somos viejos conocidos, hemos tenido polémica de la más diversa, y muchos años de conocimiento. Yo, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Y fuimos a un VIP donde Echeverri de la Rural, quien te habla, y Capitanich, o sea, tuvimos una parte de varios minutos donde lo que le dijimos es, mira, nosotros somos parte de la solución, no somos parte del problema. Digo, no nos miren como la representación institucional de la oposición política, ni somos el partido agrario de oposición. Digo, somos representantes de productores que están en problemas y que le hemos pedido una audiencia al ministro de Agricultura, inclusive está la terminología Miracoqui, porque nos conocemos desde hace mucho tiempo. Dice, denme tiempo, denme margen, hay una decisión de hablar con las cadenas. Si las entidades están en las cadenas, en algunas nos vamos a encontrar. La vocación nuestra es reconstruir canales de diálogo, de tal manera que quedaron los dos síntomas. El del ministro de Agricultura, a quien le hemos pedido una audiencia, y al que inclusive invitamos el 11 de diciembre a un acto que hacemos acá en Buenos Aires sobre la potencialidad del campo. Es decir, ¿qué podría dar el sector agropecuario argentino a la economía argentina, a la generación de empleo, a la generación de divisas? Es un trabajo que estamos haciendo las 4 entidades con ACREA y APRESID, de tal manera de mostrar que no hay que ponerle el freno de mano al sector agropecuario, sino que hay toda una potencialidad que se puede desarrollar. A eso lo invitamos al ministro de Agricultura, a eso también lo invitamos al ministro jefe de gabinete. Hasta acá no hay un no rotundo, como era el imberbe de Jaguar, el inepto de Jaguar, que abiertamente chicaneaba, y ustedes son cosas distintas, no los voy a recibir, y nunca nos recibió de manera conjunta. Y el último contacto que tuvimos con un ministro fue en enero del 2012, y las cosas se agravaron enormemente en estos casi 2 años, donde el sector oficial no recibe la representación agropecuaria. Hay un giro en la agenda del gobierno, porque ahí lo escuchamos a Macri. Bueno, lo que dijo hoy Macri en la conferencia de prensa. Macri habló de la consistencia, la política fiscal, que es un poco lo que decía Hernán Lacunza, digamos. Tratar de achicar el déficit fiscal para que se emita menos desde el Banco Central, menos pesos. Es decir, la política fiscal, la política monetaria, que es la emisión de pesos, y la política cambiaria. Que si vos no le pones una pata en la política fiscal, en el déficit que tenés que financiar y lo que emitís de pesos, mal podés anclar en algún momento el dólar en algún valor razonable. Es decir, y por eso el dólar sigue siempre para arriba. Bueno, lo dijo Macri porque se lo había comentado Capitanich. Capitanich en los distintos discursos lo ha dicho 2 o 3 veces en los últimos días. Es decir, ya no se habla de que sube el dólar porque hay una conspiración detrás, si bien ahora hablan de los productores ojeros y demás. Básicamente dicen, hay un problema que hay que reordenar en la política económica. ¿Hay un cambio de agenda verdaderamente el gobierno? Hasta ahora, me parece que hasta ahora el gobierno... Las expectativas cambiaron. Sí, sí. Yo he hablado con algunos empresarios, con algunos banqueros, y tienen otra expectativa desde el punto de vista económico. Yo creo que primero ordenaron el gabinete económico, por lo menos de alguna manera ya tenés menos distorsión con respecto a lo que querían hacer. Eso es bueno, porque te baja el nivel de incertidumbre, quizás te sigue dejando preocupación de cómo pueden actuar. Es claro que en el discurso hay un cambio en términos de agenda, es decir, esta idea de la consistencia de las políticas la escuchamos creo que por primera vez con Capitanich, por lo que siempre antes. Yo creo que el gobierno también se dio cuenta que la idea de arreglar a la macro desde la tensión o el ataque a la micro fracasa. Entonces, por un lado queda el discurso, si querés, del Ministerio de Economía, de seguir con las cadenas de competitividad para no perder todo el relato, pero es claro que me parece que va a una consistencia. Por eso te decía hoy el test ácido de si esto puede de alguna manera mantener la flotabilidad hasta el 2015 es si el gobierno trabaja sobre el tema fiscal. Hasta ahora creo que están haciendo para mantener la economía hasta el 2015. En ningún caso creo que están atacando el problema de manera más integral como para corregir las distorsiones. Ahora, por lo menos creo que lo quieren atenuar para poder llegar. Por eso el tema fiscal va a ser clave en el momento que empiecen a actuar. La pregunta es, tal vez vieron que la caída de reserva era tan acelerada que a este ritmo no llegaban al 2015. Es decir, no claro, llegabas al fin del 2014. Mi sensación es que si la elección era en octubre de 2014, quizás estos cambios no los estaríamos viendo ahora, porque llegaban de alguna manera tranquilos al 2014. Ahora, con una elección en octubre del 2015 y con este nivel de degradación, era imposible no hacer nada. Creo que es la necesidad
y la restricción lo que lo lleva a entre comillas, cambio de agenda. Hernán Lacunza, ¿ves ahí un cambio de agenda? Yo creo que el entretiempo de la ausencia de Cristina a los 45 días puso de manifiesto que el equipo económico anterior era anárquico, no tenía conducción y no podía revertir esta situación. Creo que este equipo es mejor, nombre por nombre, y porque está más cohesionado y tiene una... Ahora, la gran pregunta es si va a poder impulsar esta coordinación de las distintas políticas que mencionaba Dante, si la va a poder llevar a la realidad. Porque también escuché recién que el diagnóstico inflacionario está asociado a la concentración de los mercados. Hay 200 países en el mundo, la mayor parte de ellos tienen mercados concentrados y comercia, y solamente hay 4 con inflación alta. Entonces, si vamos a estar negando el problema inflacionario, vamos a estar... No, y aparte, en el 2006 no tenías esta inflación, ahora tenés inflación. ¿Qué significa? Tenés hoy mercado más concentrado de lo que tenía en el 2006. Exacto. Además, digo, yo en el lugar de gobierno me estaría preocupando 2 cosas. Primero, ¿dónde van a ir los pesos si yo los sigo emitiendo? Si encarecí los autos y el turismo. O sea, si sigo esos pesos en circulación, van a ir al blue. 2, los subsidios es la prueba ácida, porque... Vos dijiste recién, congelar los subsidios te rinde 40.000 millones de pesos, 30, algo así. Eso es cierto, pero eso lo paga el consumidor. Exacto. Y eso es un 7% de aumento en el costo de la canasta. O sea que si la inflación es 20 y pico, hay que sumarle ese 7, será 30 y pico. Y eso es un costo social. Por más tarifas. Sí, por más tarifas. Bussi, brevemente, ¿hay un cambio de agenda? Es decir, ¿hay un giro en el gobierno? Hay un cambio de caras, de gestos. Pero nosotros en el campo, yo esto siempre lo digo, me dice Bussi, dejá de repetir siempre lo mismo, ¿viste? De que cuando te quemás con zapallo... Sí, soplá la sandía. Soplaste la sandía. Digo, hay que renovar un poquito, Bussi, me la dijo 5 veces. Claro, por eso, vamos a renovar. Vamos a llamar a la Landricina a ver si encuentra alguna cosa nueva. Sí. No, pero vamos a ver en la próxima semana los cambios. Los cambios, digo en serio, las actitudes de concertación, de revisar cuestiones... Y me parece que estamos en problemas porque eso se ve, es decir, hay muchas cosas que cambiar y a mí no me parece que sea tan fácil que Cristina haya cambiado tanto. ¿Me explico? Gracias a los 3 por haber estado en Plan. Vamos volando una tanda y cuando volvamos Diego Genú les cuenta las novedades del caso Chicone. Hoy declaró un testigo clave en la causa Chicone y complicó y mucho al vicepresidente de la Nación, Amado Boudou. Ya volvemos, no te vayas. Gracias al nuevo turbo, el mayor índice de compresión, la inyección y el sistema de admisión. El nuevo motor de la Chevrolet S10 tiene 200 caballos. Potencia para dejar atrás todo lo que el campo te ponga adelante. Ese es el ingenio Chevrolet. Find New Roads. ¿Qué nos pasa a los argentinos? Nos volvimos locos. A ver si la cortamos con esto de ponernos cualquier camiseta de cualquier club del mundo. O sea, todo bien con el Inter, el Real y la Fiorentina. Pero empezamos con eso y hoy es un milagro si ves una de Olimpo, Banfield o Argentinos. Mira qué linda que es la de Argentina. Ah, no, es la del Málaga. Mira este señor, sacando choris con la del Inter de Stankovic. ¿Qué tiene que ver Stankovic con los choripanes? Ojo, nadie dice que no sean lindas, que no tengan onda. Pero ¿sabes lo que pasa con esas camisetas? Nunca vamos a prometer algo por ellas. Jamás nos van a dar ganas de besarlas. En la vida la vamos a revolear sobre nuestras cabezas. Sacá tú la de Messi. Ponete la de Messi. Volvamos a ponernos la camiseta del fútbol argentino. Quilmes, el sabor del encuentro. Vivamos responsablemente. En Casino Puerto Madero, poné en marcha tu suerte. Podés ganar una pick-up o un auto 0 kilómetro. Todos los lunes a las 20 horas. Gana tu lugar para el sorteo final, donde todos tienen premio. Para ganar, tenés que estar presente. Poné en marcha tu suerte y gana tu 0 kilómetro en Casino Puerto Madero.
Banco Macro y Aerolíneas Argentinas se unen para que sigas sumando beneficios. Con las tarjetas de crédito Macro podés adherirte al programa Aerolíneas Plus para que los consumos de todas tus tarjetas también sumen millas y puedas viajar a donde quieras. Banco Macro, tu banco cerca siempre. El hecho de estar acá uno se siente orgulloso porque donde vos vas y hablas de esto, lo demás es chico. O sea, siempre que llegamos dijimos esto va a ser un antes y un después. Porque uno ya sabe, digamos, la energía que transporta, lo que nos cambió a nosotros en Argentina. Y entonces, bueno, esto sabe que va a cambiar de acá en adelante. Y es así. Entonces vos ves, recorrer un poquito al sur, nada más, cada 20 minutos, lo que era, digamos, un pueblito que se llama Chilca, y ahora es un centro energético total, porque hay varias distribuidoras que toman del ducto y transforman en energía. Soy Pedro Villanueva y trabajo en el kilómetro 2920 de Techín. ¿Sabés qué significa Telecentro? Una familia feliz. ¿Qué tal, Martínez? ¿Ya tiene lo que le pedí? Sí, señor. A la tarde se lo estoy enviando. Ok, lo espero. Muchas gracias. Hasta luego, señor. Buen día. TV digital, más internet, más telefonía. Y ahora con 10 megas Wi-Fi. Por solo 314 pesos final por mes por 12 meses. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Diego Genú, bueno, clave hoy el testimonio de un testigo que compromete a Vudú en la causa Chicone. Sí, se llama Guillermo Reinwick, ahí lo ves cuando estaba llegando hoy a Comodoro Pi, declaró ante el juez Ariel Lijo, y fue importante el testimonio porque dijo que Vudú se interesó por el caso Chicone y que tuvo una reunión con los hermanos Chicone, los dueños de esta imprenta que había pasado a manos del fondo de inversión de All Fund. Por primera vez cuenta el yerno de Nicolás Chicone una gestión personal de Vudú, en este caso. Una gestión para salvar de la quiebra a la empresa y una gestión también para acercar a Núñez Carmona y se supone a Van der Brule, que era el testaferro, señalado testaferro de Vudú en esta causa. Tuvieron un almuerzo en Puerto Madero, dice los hermanos Chicone, junto a Vudú y Núñez Carmona. Exactamente, y eso de alguna manera reafirma información que había publicado en un libro el periodista de La Nación, Hugo Alconadamón. Él lo confirma, es la primera vez que aparece. Dicen que puede haber un vuelco en esta causa porque se lo podría citar por primera vez a Vudú, nunca fue citado en esta causa, ni él ni Núñez Carmona. Creo que el juez no lo está citando porque no lo quiere citar como testigo, porque si lo cita lo va a citar a indagatoria. Exactamente, pero nunca como imputado en la como causa. Imputado. Hasta ahora no fue citado ni siquiera como testigo. Guillermo Reinwick, que es el yerno de Chicone. Sí, y que además del viejo Chicone que falleció hace poco. De Nicolás Chicone, exactamente, y que denunció amenazas. A partir de eso el juez pidió que ingrese a un sistema de protección de testigos. Bien, nos estamos retirando, pero atención que siguen los cortes de luz en toda la zona sur del Gran Buenos Aires. Canning, Ezeiza, El Jagüel, Montegrande, Esteban Echeverría, Adrogué, Luis Guillón, Lomas de Zamora, Banfield, Temperley, Lavallol, Lanús, Quilmes. Ale, siguen sin luz ahí en tu casa. ¿Cuántas horas sin luz ahí en tu casa? ¿Cuántas horas? Ya 24 horas. 24 horas sin luz ahí en Quilmes. Avellaneda, Verazategui siguen sin luz a partir de la tormenta, pero bueno,
a oscuras gran parte de la zona sur del Gran Buenos Aires. Esperemos que ahí se restablezca el servicio, ese de Sur, la empresa que abastece a toda la zona sur del Gran Buenos Aires. Nos estamos retirando, quédense en Canal 26, ya llega Alfredo Leuco con Le Doy Mi Palabra. Nos encontramos mañana a las 9 al máximo. Perdón, con Plan M. Chau, pásenla bien.